¿no? Son investigadores jóvenes. Cristian Rodríguez Aldana es especialista en temas de la independencia. Ha defendido una tesis brillante sobre la figura de Rodil y, digamos, el último bastión, que es el Real Felipe, ¿no? También tiene publicaciones en diferentes revistas especializadas. Entonces, le damos la bienvenida a Cristian y, por supuesto, agradecerle su presencia en este coloquio. Buenas tardes, no sé si ahora sí me pueden escuchar. Sí, está muy bien, Cristian. ¿Sí? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, les agradezco la invitación para hablar sobre Francisco de Paula Otero, y esto nació a raíz de una conversación que tuvimos con el historiador Gustavo Montoya, debido a mi interés por un simple sargento bonaerense, bueno, simple entre comillas, que terminó siendo coronel de los ejércitos del rey, ¿no? Por haber vuelto a su estado natural, ¿no? O sea, después de haber sido, pues, patriota para 1821, volvía a ser realista para 1824. Me refiero al edificio más importante del Pacífico Sur, que es la fortaleza de San Felipe el Real. Ese es el verdadero nombre del Real Felipe, ¿no? Que es el lugar donde trabajé durante los últimos 3 años. Sin embargo, yo estuve hurgando en esta información sobre Otero, y también, pues, digo cosas que a veces no debo decir, ¿no? En el sentido de que Otero es el principal responsable, ¿no?, de la formación de este batallón o regimiento de infantería llamado Leales del Perú, ¿no? Estos regimientos que forman parte del naciente ejército peruano, digamos, ¿no? Que, para decirlo así, el ejército no ha reconocido, ¿no? O sea, es necesario, ¿no?, hacer hincapié en aquellas formaciones de hombres y mujeres que, al ver el desembarcar a San Martín en las costas de Ica, lo primero que hicieron fue plegarse a ese sentimiento patriótico, ¿no?, a esa voluntad no solo de colaborar con algo etéreo que no conocían, sino también las ganas de querer ser libres. Y ahí me refiero específicamente a dos. El más importante es el de los auxiliares de Ica, ¿no? Estos hombres negros, ¿no es cierto?, esclavizados e indígenas, que probablemente llegaron con esa ropa de bayeta o de yute, sin ropa, perdón, sin sandalias, con palos, horquetas y demás instrumentos para pelear por este sentimiento que no sabían qué era, pero que los iba a llevar a algún lado, ¿no? Igual que ellos son los auxiliares de Jauja, ¿no? Así se llaman ellos, ¿no? Estos auxiliares que son la base del batallón número 1 que va a formar o que va a consolidar Otero, y que después va a ser el batallón Huánuco, ¿no? O que, bueno, van a tener una suerte de fusión. Sin embargo, yo quisiera hablar un poco sobre esa última parte, ¿no?, que es la que a mí más me gusta, ¿no? O sea, cómo se consolida la independencia en las diferentes partes del Perú. Hace poco, pues, vi un video sobre cómo es que tardíamente, probablemente el último departamento del Perú, logra proclamar su independencia, ¿no? Uno que es Moquegua. Me quedé fascinado con esa información, ¿no? Con un video sobre el acta de la independencia de Moquegua. Sin embargo, yo quería hablar sobre Otero, ¿no? Otero en realidad es importante porque es el principal abastecedor, ¿no es cierto?, de mulas, alimentación. Es un guerrillero importantísimo y su fama fue conocida en todos lados. Tanto es así, ¿no?, de la fama de Otero, que para 1824, me refiero a una Lima retomada ya por los españoles, ¿no? Una Lima que, al llegar Monet, Rodil, García Camba, Cantirac y otros, lo primero que hicieron en Lima fue tener un nuevo cabildo, ¿no? Buscar cabildantes que estén a favor de la, de la causa del rey. Y fue tan importante lo de Otero, pero tan importante, que cuando nosotros revisamos la información, ¿cierto?, en el archivo histórico de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
el impacto de lo que había hecho Otero, o sea, ser un comandante de guerrillas, movilizar una extensa cantidad de personas, abastecer con mulas y demás implementos que están dentro de lo que el ejército llama la intendencia, ¿no? Para abastecer a las fuerzas patriotas fue tan importante y tan peligroso que en Lima se forma una guerrilla que se llama la Primera Guerrilla del Rey. Y lo curioso es de que el líder de esa guerrilla no era nada más y nada menos que José Manuel Otero. Probablemente José Manuel Otero y Francisco de Paula Otero no tenían nada que ver uno con el otro, solo tenían el mismo apellido, pero vaya a ver usted la implicancia del apellido Otero para que esta primera guerrilla del rey, que se encuentra en agosto de 1824, ¿no? Después de la batalla de Junín, tenga a un alférez como miembro y líder de una guerrilla como esa. O sea, hay que también ver el impacto que crea el nombre de Otero no solamente en el centro del Perú, ¿no? En la Sierra Norte del Perú, en la Sierra Sur, porque como dijo muy bien Gonzalo Zavala, son personajes que se están moviendo por todos lados. Y efectivamente, como historiadores muchas veces tenemos la idea, ¿no? Bastante equivocada, de que son personajes que no son móviles. O sea, pensamos que Otero no sale de, ¿no es cierto? No sale de Tarma, o sea, siempre va a estar en Tarma. Sin embargo, para 1823, Otero está en el Callao, ¿no? Con parte de sus regimientos y batallones que trae de las sierras y el Callao por la llegada de Bolívar, ¿no? Otero se está moviendo por todos lados y esto es lo que yo quería resaltar. Y es que Otero es el principal responsable de que durante la batalla de Junín, llevada a cabo el 6 de agosto de 1824, ese ejército haya estado en condiciones, ¿cierto?, de poder enfrentar a otro gran ejército. Lo que a mí me llama mucho la atención, y justo quiero aprovechar en decirlo, es de que, si bien es cierto, hay batallones que se llaman gloriosos, beneméritos, ¿no? Victoriosos, ¿no? Da la casualidad, y de repente puedo ser un tanto revisionista al decir esto, ¿no? Todas las fuentes te dicen que efectivamente el ejército realista era superior al ejército patriota. Lo curioso es de que la mayoría de las fuentes, digamos, no patriotas, las nacionales, entre comillas, dicen lo contrario. ¿Y qué pasaría si llegamos a descubrir que efectivamente no fue así? Que ese combate, porque no fue una batalla, el de Junín, ¿no? Fue ganado mayoritariamente por los patriotas por tener mayor cantidad de soldados dentro de su composición o dentro de su ejército de línea, ¿no? ¿No? Es interesante. Pero aquí viene algo mucho, mucho mejor, ¿no? Y es de que, como había explicado al principio de mi exposición, o de esta exposición, llego yo a esta conferencia sobre Otero, porque efectivamente tiene algo que ver con este señor Dámaso Moyano, ¿no? Y es de que aquí tengo en mis manos, ¿no es cierto? Algo, ¿no es cierto? Que son los famosos fojas de servicio, ¿no? Las fojas de servicio de los militares, ¿no? Que tiene el escudo español, el escudo de armas, y dice Estado Mayor de los Reales Ejércitos del Brigadier Dámaso Moyano, edad 36 años, Buenos Aires. Su calidad no la dice, ¿no es cierto? Porque era mulato, su estado soltero y su salud robusta. Pero acá viene a tallar algo interesante, y es que dice él, ¿no es cierto?, que durante los días 15, 16, 24, 26, 29 y 30 de julio, ¿no es cierto?, presentó acción últimamente, ¿no es cierto?, con una serie de ejércitos que están merodeando la zona, dice él, ¿no? No dice dónde se ubica todavía, pero con el transcurrir de los días, o sea, para el 1 de septiembre, dice, el coronel de los insurgentes Otero, que con una cuadriplicada fuerza, ¿no es cierto?, lo vino a atacar en el pueblo de Guaroaya, dice, ¿no?, buscando con el mayor entusiasmo e intrepidez los puntos más riesgosos para su persona, sin intimidarle el compromiso que tenía con los revolucionarios que tanto lo amenazaban. Entonces yo quisiera completar la historia, ¿no? Y es que cuando uno lee este maravilloso libro de Julio Alvis sobre el virrey de la Serna, él te cuenta que para septiembre, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de un ejército patriota triunfante que ha tomado la sierra central del Perú.
y se va a abastecer con todas las riquezas que puede abastecerle esta región. Entonces, es ahí donde está la movilidad de Otero, y te cuenta Albi, muy inteligente este historiador, que él había divisado a lo lejos a una persona que él ya había visto con anticipación o que le habían hablado de él, ¿no? Que era un mulato, ¿no es cierto?, dirigiendo una partida de guerrillas que se estaba cocinando una sopa de papas, ¿no? Entonces, apenas lo vio Otero, lo primero que hizo fue fuego, disparen contra él. Recordemos que así como hubo intentos de matar y asesinar tanto San Martín como Bolívar durante este proceso de independencia, también hay que ver la otra cara de este importante e interesante suceso, a estos líderes, Castonavajas, ¿no es cierto? Rodil, Moyano, Oliva y demás, también hubieron intentos de parte del lado patriota de quererlos asesinar, ¿no? Entonces, cuenta Albi, ¿no es cierto?, que apenas Otero ve a Moyano, que es un importante líder realista, ¿no?, que había pertenecido a las fuerzas revolucionarias de San Martín, que había peleado en Maipú, Torata, Moquegua y todas esas batallas importantísimas de la independencia de América, ordenó que se disparase y lo primero que hizo Moyano fue huir. Y ya no lo vamos a volver a ver a Moyano, sino eh, hasta hasta los primeros días de 1825, ¿no?, que es cuando la Real Armada Española recoge el virrey La Serna para viajar y retornar, ¿no?, después a Manila y a otros puntos que habían acordado. Sin embargo, también Otero es el responsable de sofocar una serie de territorios que aún no se mostraban pacíficos ni que acataban lo que con desprecio muchos líderes realistas llamaban la capitulación de Huamanguilla, ¿no?, la que se firmó el 10 de diciembre de 1824, pero que tiene fecha 9, ¿no? Eso todos lo sabemos. Sin embargo, es interesante resaltar a este líder, ¿no? Y como me antecedieron, ya que somos un país que no hacemos mucha biografía, pues sería bastante importante que alguno de los presentes, ¿no?, que nos encontramos aquí, podamos tomar interés por hacer una real biografía de Francisco de Paula Otero, ¿no?, con todos estos elementos que venimos explicando, ¿no? Bueno, hasta ahí es mi participación. Les agradezco por haberme invitado y para servirles, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Cristian. Interesantísimas las imágenes que nos has transmitido. Yo estaba pensando justamente y decía, ojalá que Cristian se acuerde y nos cuente cómo es que Otero casi lo caza al traidor de Moyano. Bueno, traidor entre comillas, ¿no? Porque la guerra, la guerra tiene un efecto devastador en el más fuerte sentido del término, ¿no? Y creo que acá habría que añadir, agregar, de que si bien existieron personalidades conocidas o no conocidas, que cambian, que van de ser patriotas a ser realistas y luego regresan a ser patriotas, en fin, que son oscilaciones propias en cualquier guerra, no solo en el Perú, no solo en América, sino en África, en Asia, es la condición humana, digamos, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos también que decir que Otero traspuso toda la guerra manteniendo una fidelidad a la independencia, a la patria y a la república en forma intacta. Bueno, entonces seguimos con Enrique Gutiérrez Rodulfo. Él es un intelectual termeño, un destacado investigador, es abogado y es miembro de la Comisión Bicentenario de Tarma. Buenas tardes, Enrique. Adelante, 20 minutos. Muchas gracias, Gustavo. Un placer saludarlos a todos los expositores de esta tarde. Realmente es para mí un gratísimo placer representar a la Comisión del Bicentenario de la provincia de Tarma y de la Subcomisión de Historia. Agradecer a cada uno de los ponentes por esas
brillantes temáticas e investigaciones que nos han traído, porque en realidad nos están enluciendo mucho con su conocimiento, con su trabajo de haber hurgado en las bibliotecas de diferentes lugares del Perú y de América. Hablar de Francisco de Paula Otero Goyechea es hablar de un personaje tan insigne, tan importante, que participó en la independencia de la Intendencia de Tarma. Don Francisco de Paula Otero Goyechea nació el 2 de abril de 1786 en Jujuy, Argentina, hijo de Martín Otero García y María Luisa de Goicoechea Ordóñez, ambos integrantes de familias de San Salvador de Jujuy, muy distinguidas, por supuesto. Eran provenientes de Jujuy, Argentina. Desde niño, Otero fue muy inquieto y creativo, un estudiante muy destacado con rendimiento académico sobresaliente. Ya a los 21 años de edad se inició en la milicia argentina. En 1807 fue cadete en su país por más de 2 años. Sin embargo, después de estar ejerciendo este cargo militar, decidió renunciar a esta vida para que seguidamente pueda dedicarse a actividades mercantiles, comerciales, que le empezaron a dar grandes beneficios económicos. Después de unos años, tuvo una gran idea de enrumbar al Perú, Lima, en 1809. Así fue que ahí empezaron a mejorar sus asuntos comerciales. Transcurriendo unos 4 a 5 años y viendo ciertas posibilidades de comercio, se dirigió a Tarma. Ojo, aprovechando del viaje de un grupo de muleros argentinos dedicados al comercio, trayendo su música auténtica llamada la Vidalita, llegando así a la ciudad esperada en 1815. Prontamente, deseando la libertad, se unió a la causa justa en la lucha por la independencia de Tarma y del Perú. Ya viviendo en la ciudad, la bella perla de los Andes, conoció a una distinguida dama de la nobleza tarmeña, Petronila Abeleira y Sotelo, con quien contrajo matrimonio y tuvo varios hijos. Especialmente 3, 2 varones, 2 mujeres y un varón. Entonces, hablar de Petronila Abeleira y Sotelo es resaltar el trabajo tan importante que tuvo la mujer en aquellos tiempos para poder buscar la independencia de nuestra ciudad. Petronila nació en Tarma el 2 de julio de 1794 y falleció el 2 de junio de 1857. Fue una dama simpática, de buena estatura y buen carácter, valiente, trabajadora y decidida, que contribuyó muchísimo para las decisiones de su esposo Francisco. Por eso es que hay que resaltar esa frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y así fue Petronila Abeleira. Que es importante resaltar el papel que jugó dentro de todos estos acontecimientos históricos para poder consolidar la independencia de Tarma. Y ahí también resaltar la participación tan significativa de las mujeres en estas exposiciones, porque tienen toda la capacidad y toda la solvencia que siempre la han tenido las damas, y hay que valorar eso, que es importante. Francisco de Paula Otero, ya estando en Tarma, se Álvarez de Arenales. Aquí
se suscribió y se firmó el Acta de la Independencia de la Intendencia de Tarma, redactada con claridad y congratulada en la historia del Perú. Y eso debemos de tener presente. Otero comenzó a organizar guerrillas patrióticas, lanzándose contra las tropas españolas en Pasco, donde fue derrotado, y ello le sirvió de mucha experiencia. En 1823 fue nombrado primer jefe del batallón de Huánuco y del escuadrón de dragones, poniéndose a la orden de Bolívar. Pero ahí en Huánuco organizó el regimiento número 1 para luego pelear en las batallas de Junín y Ayacucho. Posteriormente, Sucre lo nombra como jefe de vanguardia y posteriormente general de brigada por su sobresaliente labor militar. Concluida la Guerra de la Independencia, fue nombrado presidente del departamento de Arequipa en 1825. 2 años después fue nombrado prefecto de Junín en 1827. Por sus servicios destacados en la milicia y a causa de la situación independentista, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales le otorgó el grado de coronel de milicias. Y al año siguiente, el general San Martín le otorgó el Sol del Perú. Transcurriendo así varios años, en 1834 participó en la batalla de Huaylachuco, Huancavelica, que a su retorno triunfante fue ascendido a general de división del ejército peruano y con ese grado pasa al retiro de la vida militar. Francisco de Paula Otero, de acuerdo a varios estudios realizados, falleció el 12 de abril de 1854. Sin embargo, en algunas bibliografías refieren que falleció el 13 de abril y en otras dice el 11 de abril. Sin embargo, nosotros nos hemos constituido al Cementerio General de Tarma para poder certificar en la lápida de su nicho que figura la fecha 12 de abril de 1854, día que falleció Francisco de Paula Otero, y sus restos fueron enterrados en el Cementerio General de la ciudad. Luego de 2 años, falleció la esposa Petronila Abeleira y Sotelo, el 2 de julio de 1857, y sus restos fueron enterrados junto a su digno esposo, prócer de la independencia de la Intendencia de Tarma y del Perú. Una reverencia especial a Petronila Abeleira por esa labor tan desplegada de contribuir a la independencia de la Intendencia de Tarma y del Perú. Honor y gloria a Francisco de Paula Otero. Muchas gracias. Muy amable a todos los participantes en este conversatorio histórico a nombre de la Comisión del Bicentenario, de la Comisión o Subcomisión de Historia de nuestra provincia de Tarma, y a cada uno de ustedes por esa paciencia y ese conocimiento que nos están compartiendo. Muy amables. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Valiosísimos los datos, la información y la reflexión, sobre todo rescatar la figura de Petronila, ¿no? Petronila Abeleira, una persona, una mujer extraordinaria. Como ya ha sido mencionado, la Municipalidad de Tarma está preparando un homenaje a Petronila, y eso nos parece que es fantástico. Bueno, enseguida presentamos a la doctora Carmen McEvoy. Como ya ha sido mencionado, ya es presidenta del comité académico, el comité consultivo de la Comisión Bicentenario. Carmen tiene una
gran cantidad de publicaciones. Demoraría mucho si leo todos tus libros, Carmen, pero es importante decir, por ejemplo, mencionar la utopía republicana, ¿no? Que en términos historiográficos marcó, digamos, un horizonte teórico, ¿no? Para explorar el partido civil y la importancia que tuvo, ¿no? Luego también publicó Guerreros Civilizadores, que es una reflexión bastante innovadora sobre el conflicto entre Perú y Chile. Y bueno, termino mencionando su libro En pos de la República, que es un conjunto de análisis, de estudios, donde Carmen reflexiona sobre la República, ¿no? Sobre la República. Bueno, sin más presentaciones, muchas gracias por estar en la mesa, Carmen. Bienvenida. Micro. Buenas tardes, Tarma. Primero que nada, agradecer la invitación para conmemorar el natalicio del general Otero. Tuve la oportunidad el año pasado de venir a Tarma para conmemorar su bicentenario, ¿no? Y me encontré con esta frase en un libro de Gustavo que realmente me impactó, ¿no? Cuando los tarmeños dicen que están listos para ir a independizar a Lima, ¿no? Entonces me pareció realmente fascinante esa entrada, ¿no? Y acá se ha hablado digamos, en la actualidad de todo el tema de los gobiernos subnacionales. Pero yo quería plantear esta idea que un poco ha estado en las reflexiones de Gonzalo, en las reflexiones de Cristian y también en la reflexión de Víctor, con el cual también, digamos, con los tres me gustaría tener como una conversación, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que yo voy a decir que están relacionadas a sus planteamientos, a sus hipótesis, ¿no? Y es esta idea de cuando lo subnacional se vuelve nacional y cuando ese ente nacional tiene características transnacionales, ¿no? Entonces es como una fórmula muy interesante que no ha sido explorada en su totalidad, ¿no? Digamos, lo subnacional cambiando y teniendo una predominancia especial que no la tuvo debido a las circunstancias, debido a la implosión del Estado central, pero al mismo tiempo que ya hay una transnacionalidad de esa región, porque como muy bien se menciona, Otero es una suerte de ciudadano de América, ¿no? Entonces, de esta América, digamos, hispana, ¿no? Entonces, él tiene una mirada que no es la mirada nacionalista con la que vemos la independencia, y acá está todo el engarce de lo local, de lo regional y de lo continental, ¿no? Hay una mirada mucho más compleja que va más allá de la independencia concedida, va más allá del año vacío, de lo vacío, o sea, nosotros estamos abarrotados de contingencia, estamos abarrotados de eventos, o sea, quisiéramos estar un poquito vacíos de vez en cuando, pero no lo podemos, y por eso la riqueza de nuestra historia, o sea, hablar de lo vacío, yo creo que más bien es el horror al vacío, al estilo la cultura Paracas, que tenía que llenar todo, ¿no? Y nosotros estamos totalmente, digamos, cubiertos de acontecimientos, y ahí está la riqueza de nuestra independencia, ¿no? Entonces yo quisiera abordar el tema que nos convoca, un poco siguiendo este planteamiento de Gonzalo, ¿no? Primero que nada, una vuelta a la biografía de los libertadores, ¿no? Esta primera generación, ¿no? Esta suerte de primera camada, que es la que establece de cierta manera las bases de lo que sería el protoestado en cada una de las regiones donde ellos van a operar, ¿no? En el caso específico de Tarma, el protoestado que Otero imagina para Tarma, ¿no?
En el caso específico de Lima, tomándola como otra región, o sea que, digamos, acá hay que tomar no el tema del centralismo de Lima, está jugando su propio juego, el protoestado, que otro ciudadano del mundo, que otro ser itinerante como Monteagudo imagina, ¿no? Entonces tenemos una variedad de reflexiones y de modelos políticos que parten de una experiencia acumulada en la Revolución Americana, ¿no? Porque en el caso específico de Monteagudo, él es el vórtex de la Revolución. O sea, él viene desde las republiquetas bolivianas, pasa por Chile, llega a Lima, tiene esa vida trashumante, esa vida itinerante que tienen muchos de esta primera generación, ¿no? Y estaba mirando las fechas de su nacimiento. Monteagudo nace el año de la Revolución Francesa, Otero nace en la misma década, Bolívar también, Necochea, Tomás O'Brien, todos ellos nacen en la misma década, son los hijos de la Revolución. O sea, son los hijos de la contingencia, son los hijos que esta suerte de trastocamiento mundial, porque es una revolución, digamos, atlántica, mundial, dispersa por el mundo, ¿no? Hay una suerte de diáspora, una diáspora que crea la revolución, y en esta diáspora que, digamos, el significado de diáspora es sembrar, ellos siembran, cada uno va sembrando y van avanzando con la revolución, y probablemente, ¿no? Y esto ya se ha dicho, tienen esa capacidad y esa experiencia que le da el moverse y el pasar por situaciones límite, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tomás O'Brien, que es esta última biografía que he leído, que escribe Tim Fanning, casi se muere cuando el buque que lo traía, que creo que cruzó 20 veces el Atlántico, se hunde, ¿no? Entonces, esas son experiencias límite, esas son experiencias, o en el caso de Miller, que tiene la cara desfigurada, porque le cayó una bomba, perdió una mano, o sea, son personajes que han vivido todo, ¿no? Y yo creo que es interesante también lo que ha mencionado Cristian, o sea, están en todos lados, cruzan los Andes 5, 6, 8 veces, ¿no? Como irse a la vuelta de la esquina. Entonces, esa intensidad de vida, ese tempo revolucionario, yo creo que no lo hemos explorado en su totalidad. Yo propondría no solamente una biografía de Otero, una biografía de los libertadores, o sea, como grupo, ¿no? Como experiencia humana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lamar, ¿no? Lamar se va a estudiar a Madrid, está en la escuela de los nobles, después regresa, está en el sitio de Zaragoza, 9 meses, bombardean Zaragoza 9 meses, ahí está Lamar adentro, después lo llevan prisionero a Francia, se escapa, va a Cádiz, y ahí lo nombran de inspector militar para el Perú. O sea, ¿qué cosa trae Lamar? Se trae todo en su cabeza, ¿no? Y por eso que actúa como actúa, con las capitulaciones, cómo tratar al vencido, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estudiarlos como un grupo que es eliminado, que desaparece. O sea, esa generación, en el caso de Bolívar, se va rumbo a Londres, ahí muere de tuberculosis, a Sucre lo asesinan, a O'Higgins lo deportan, todos van desapareciendo. Pero, ¿no? Y acá quiero pasar al segundo tema, dejan al protoestado. O sea, dejan su huella política, dejan su imaginación política que viene justamente de este experimento, de esta experiencia de vida que han tenido todos, pasando por San Martín. O sea, San Martín es otro, cruza los Andes con los granaderos, está en Chile, el gobierno de Buenos Aires no le manda el dinero, rompe con el gobierno de Buenos Aires, le dice a O'Higgins que solamente va a libertarse, nombra protector, traiciona a O'Higgins, después lo traicionan a él, ¿no? Y se van traicionando, ¿no? Van desapareciendo en esta vorágine, ¿no? En el caso de Otero pierde su fortuna, pero por suerte no pierde la vida, ¿no? Ni pierde un brazo, o sea, ni pierde las esperanzas. O sea, es bien interesante este núcleo, ¿no? Lo que se llamarían
el núcleo de los libertadores, ¿no? Entonces esa sería mi primera propuesta, analizarlos como un grupo que trasciende las fronteras de lo nacional, que imagina una patria americana. En el caso de Miller, en el caso de él diseña hasta una bandera, ¿no? Una bandera que es un poco Miller, otro que viene de Gran Bretaña. Miran el mundo diferente, es el mundo del que ha recorrido el mundo y lo ha visto todo, ¿no? Entonces yo creo que en esa clave es interesante también ver la independencia, porque tienes muchos de estos personajes, O'Leary, que llega con Bolívar, que es otro irlandés, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería mi primer punto. El otro es la idea del Estado itinerante, ¿no? De esta suerte de que yo le llamé en un libro de ensayos, en un coloquio que hicimos, la República Peregrina, ¿no? Esa es una república que no encuentra su destino, ¿no? Que hay en todos estos personajes hay una inquietud permanente, ¿no? Una inquietud que los lleva a seguir andando, a seguir caminando, a seguir experimentando, ¿no? Y por eso que son capaces de cruzar la cordillera pues 6, 7 veces hasta que el cuerpo no les resiste, como en el caso de Bolívar, ¿no? Muere joven porque muere con el cuerpo destruido, ¿no? En el caso de Sánchez Carrión, en la autopsia que le hacen, le encuentran que su hígado está destrozado porque le ha hecho toda la campaña prácticamente a Bolívar en el norte, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de la itinerancia, esta idea de la inquietud, ¿no? Es algo también que los define. O'Brien es un personaje que realmente recomiendo el libro de Tim Fanny, porque O'Brien está hasta en el Amazonas, está navegando en el Amazonas, o sea, está en todos lados, está con Bolívar en el Cusco, ¿no? Entonces, ese elemento yo creo que también sería interesante incorporarlo, ¿no? Para darle un elemento, digamos, que conecta a estos personajes con el mundo y que ellos quieren traer el mundo, quieren universalizar de alguna manera esta independencia que es bueno verla desde el punto de vista local, pero que tiene pues un elemento continental, transnacional, que no podemos negar, ¿no? Lo otro es de que sus experimentos, digamos, sus experimentos de protoestado, y acá un poco mi discusión con Víctor o mi comentario con Víctor, surgen en la guerra, ¿no? Entonces es, digamos, gobernar la revolución, ¿no? Como dice el libro de Marcela Ternavasio. Ellos tienen que tratar de gobernar la revolución. O sea, esas fuerzas han sido, digamos, desbordadas o han tenido que ser puestas en movimiento, pero hay que controlarlas, ¿no? Porque hay un deseo de crear, a pesar de que son personajes inquietos, itinerantes, pero yo creo que también en ellos se da la tensión de crear estatidad, ¿no? De crear Estado, ¿no? De crear instituciones, ¿no? Y por eso que el acta de la independencia de Tarma tiene todo este protocolo, todo este ritual, ¿no? Incluso en el lenguaje, incluso en la inclusión, ¿no? Es como apaciguamiento para crear, digamos, un núcleo político que pueda sobrevivir a la guerra. Y la guerra los devora, o sea, no pueden controlar, digamos, esta caja de Pandora que han abierto, no la pueden controlar, ¿no? Entonces, el tema acá y es bien interesante porque yo lo estoy viendo ahora en un libro que estamos escribiendo con Gustavo para el caso específico de Lima, cómo desmovilizar. O sea, el gran tema es la desmovilización. O sea, el gran tema, y yo creo que cada región, de acuerdo al grado de participación o de intensidad de la guerra, va a tener que resolver ese dilema, ¿no? Que es el dilema de la desmovilización. Y, por ejemplo, en el caso de Huamanga, Nelson Pereira ha visto la incorporación de muchos de estos, digamos, guerrilleros dentro de la estructura burocrática, ¿no? Es una manera, pero no se puede, digamos, incorporar a todos, ¿no? Entonces, el tema de la desmovilización, que también la ve Otero como un problema político, yo creo que también es otro elemento interesante en la creación de estos núcleos estatales, ¿no? Porque en el caso de, digamos, de Tarma, lo que se está concibiendo es un núcleo político nuevo, con administración, digamos, con una definición de soberanía, con símbolos. Es toda una creación de un hombre transnacional, de una suerte de ciudadano de América, de un Estado, ¿no? Entonces es interesante esta suerte de paradoja
que se está dando, digamos, en el proceso de independencia, porque el liderazgo les está llegando, como el caso de Monteagudo, por una suerte digamos, de mecanismo propio de la guerra. La guerra te va llevando a ir explorando nuevos territorios, y en el caso de Monteagudo llega cuando hay una suerte de vacío de poder, y él le toca ser el ministro de guerra. ¿Quién hubiera imaginado, digamos, que un chico de modestos orígenes de Tucumán va a terminar siendo el personaje más poderoso en el Perú? ¿No? Algo que era inconcebible en Buenos Aires, lo logra en el Perú, ¿no? Entonces, eso sería otro punto. Y algo que me parece interesante de todos estos personajes, que también sería importante incorporarlos a una suerte de biografía colectiva, es el poder simbólico que van a mantener a lo largo del tiempo, por haber sido parte de una generación libertadora, por haber sido parte de una generación que, como se ha mencionado anteriormente, han luchado en Ayacucho, en Junín, han participado de todas las campañas, se han jugado la vida. Hay todo un elemento de honor que ellos respetan, que se va a ir perdiendo lentamente. Yo creo que, por ejemplo, y acá tengo algunos ejemplos de lo que he venido recolectando, ¿no? Cuando Necochea, que es de la misma generación de Otero, aunque vienen, digamos, de una historia diferente, le recuerda a Gamarra sobre su honor, luego del golpe de Estado contra Lamarck en 1829, ¿no? Es capaz de llamarle la atención y decirle que recuerde el honor militar, ¿no? Entonces, todavía son fuertes a nivel simbólico, todavía son respetados a nivel simbólico. En el caso de Miller, cuando se enfrenta al general Elespuro, ¿no? Cuando el general Elespuro le está haciendo todo el golpe a Gutiérrez de la Fuente con la Mariscala, es una suerte de operador de la Mariscala, Miller le manda una carta, ¿no? Cuando Elespuro le dice, todo lo estamos haciendo por salvar a la patria, ¿no? Que era lo típico que decían en todos estos motines, y Miller le dice, no, acá tú no estás salvando a ninguna patria, estás transgrediendo todas las leyes de la patria, ¿no? Entonces Miller, desde su cara desfigurada, ¿no? Desde su lugar, digamos, de guerrero golpeado, es capaz de decirle a un general como Elespuro, estás equivocado, ¿no? Otero, los dos hermanos, ¿no? La carta que los dos hermanos están comunicándose, que están oponiéndose a la presidencia vitalicia de Bolívar, ¿no? Que no están de acuerdo. O sea que hay un elemento, digamos, simbólico que sigue teniendo validez a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de los nuevos liderazgos, ¿no? En el caso, digamos, de este conglomerado. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda, Gustavo, ¿cómo estoy de tiempo? Sí, estás bien, te quedan 3 minutos, pero bueno. Ya, pues, no. Quisiera, para terminar, referirme a un par de documentos, ¿no? El primer documento es el acta de independencia, que es un documento, probablemente es un documento, y los tarmeños se van a poner que debería enseñarse en todas las escuelas del Perú, ¿no? Porque, digamos, es un documento tan bien concebido, ¿no? Que digamos, en la jura de la independencia de Lima, es nada con la capacidad de análisis político que puede expresar este documento, ¿no? La jura de la independencia son independientes por la voluntad de Dios. No, este es un documento político, ¿no? Este es un documento político que, primero que nada, entiende perfectamente el tema de la representación y de la soberanía. O sea, es clarísima el entendimiento de que existe un protocolo para la transferencia de la soberanía, ¿no? Y que ese protocolo debe de ser seguido, digamos, para no atacar en ningún momento ni dejar en cuestionamiento la legalidad del nuevo orden, ¿no? Entonces, digamos, acá se está siguiendo el protocolo, digamos, paso por paso. Eso es lo que realmente, en ese sentido, es un documento político que incluso debería ser puesto en una suerte de antología de los documentos políticos que se van produciendo en América del Sur en este momento, ¿no?
¿Y por qué ocurre? Porque hay una implosión del Estado central. O sea, el Estado central, digamos, desaparece y una suerte de que las soberanías regresan, ¿no? Entonces, para que esas soberanías regresen, debe seguirse justamente un sistema, una manera legal. Ahora hay un ritual, hay un respeto por las formas, ¿no? Las firmas de todo lo que están apoyando, que no son pues los marqueses ni los condes que vemos en el documento de la independencia de Lima, ¿no? Sino que, digamos, son las fuerzas vivas, son las fuerzas políticas, las fuerzas económicas vivas, ¿no? El segundo documento que me parece también interesante es ese que se menciona, la Patria Libertadora del Perú. La Patria Libertadora, ¿no? Es un ente, es un concepto que surge, ¿no? Es el concepto de esta patria itinerante, ¿no? Que va avanzando y que va dando libertad, pero que al mismo tiempo exige que esa libertad se ancle en una nueva soberanía, ¿no? Entonces, por eso la idea de la itinerancia de los personajes, pero también la itinerancia del concepto, ¿no? Tú vas dando la libertad, pero al mismo tiempo las que lo asumen la tienen que volver un núcleo político para que esa libertad no se pierda, ¿no? Entonces hay un entendimiento muy, muy correcto, ¿no es cierto?, de la estatidad. Y por eso que a mí el tema de la estatidad, el tema de enraizar la soberanía, enraizar la representación, me parece realmente notable. Y me gustaría terminar. Y algo importante, que acá un poco va a esta visión que tiene Otero de la política, ¿no? Otero tiene una visión de la política de mediador. O sea, él es un personaje que entiende la mediación política, ¿no? Él, a pesar de que desata fuerzas, o sea, a pesar de que llega, y pienso mucho en el conocimiento que tiene, y creo que lo ha dicho anteriormente Gonzalo, el conocimiento que tiene de la condición humana. O sea, estos personajes que se mueven a diferentes niveles, en diferentes lugares, entienden la condición humana en sus diferentes facetas, digamos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, regresando a Tomás O'Brien, que a él le encargan negociar con los pehuenches en Chile, ¿no? ¿Y por qué? Porque él venía del entendimiento de las comunidades, digamos, originarias en Irlanda, ¿no? Que hablaban el gaélico, que tenían sus propias, digamos, eran una suerte de campesinos excluidos. Entonces, su propia experiencia como irlandés, digamos, de ser un sujeto colonial, le va a permitir entender esa relación que le piden, que me parece que es San Martín que le pide que negocie con los pehuenches. Y es un poco la negociación de Otero, digamos, con las fuerzas guerrilleras. O sea, él trata de mediar, y por otro lado, y es algo interesante del documento, que le dice a los españoles, o sea, ustedes si acatan este nuevo pacto político, van a obtener la ciudadanía. O sea, pueden ser parte de este conglomerado, ¿no? Hay un conglomerado político, ¿no? Que habría que entenderlo, digamos, no soy un experto en Otero, no soy un experto en la historia de Tarma, me gusta la política, y me parece que él entiende que en este pacto pueden entrar todos. O sea, pueden entrar todos si hay una, digamos, una voluntad de ser parte, ¿no? Y en ese sentido, este pacto está, digamos, eliminando el estanco. O sea, está permitiendo, digamos, que haya, por eso que yo pensaba mucho cuando leía, ¿no? Algo para Tarma como una suerte de vía Farmer, ¿no? Que lo que se llama una vía Farmer, ¿no? Que es la vía Farmer que, digamos, los padres fundadores, hay algunos como Manning, ¿no? Están evaluando para la independencia norteamericana. ¿Cómo atraemos a los farmers? O sea, ¿cómo los farmers pueden ser parte de nuestro pacto? ¿No? Y es darles a los farmers una capacidad, digamos, de ser incluidos económicamente, ¿no? Y acá voy a mi último documento, que es el bando de Otero, ¿no?
Y en el bando de Otero básicamente se dirige a los paisanos, a los soldados y fieles paisanos, llamados compatriotas. Nuestras valerosas tropas de la patria han triunfado ya gloriosamente en todas las provincias del Perú por su generoso esfuerzo. Hemos recuperado los preciosos derechos de nuestra libertad, del que por más de 300 años nos había despojado el feroz despotismo. O sea, él asume, digamos, que ha habido un sistema colonial que ha hecho daño, ¿no es cierto?, que ha explotado, que es un poco la carta de los indios que manda el primer Congreso Constituyente, donde también lo reconoce, o sea, reconoce que ha habido explotación y que esa explotación tiene que terminar. O sea, que hay un reconocimiento de esta explotación previa, ¿no? Entonces dice, solo resta que se rinda la capital de Lima para concluir el fin de la campaña, ¿no? Entonces, digamos, en esta primera generación de libertadores existe la esperanza que la guerra puede concluir, que tú puedes controlarla, ¿no? Un poco la idea esta de la independencia controlada, que bueno, terminamos, ustedes ya no van a tener el estanco, ya no va a haber servidumbre, esto se acabó. Pero no, pues, o sea, seguía, había un movimiento, una cuestión contingente. Entonces dice, en esa inteligencia, y acá termino, convido a todos los honrados patriotas de ese pueblo que voluntariamente quieran seguirme para que concurran y me acompañen en esta heroica empresa. Valor, pues, constancia y resolución, amados compatriotas, para acabar del todo con el enemigo, y acá es lo más importante, y afirmar para siempre nuestra libertad, la seguridad de nuestras vidas y propiedades, y a la de todos nuestros hermanos peruanos, que es a lo que aspira y procura nuestro gobernador intendente, la vida y la propiedad, ¿no? Entonces, para preservar la vida y la propiedad, tienes que terminar la guerra, ¿no? Y ese va a ser el gran desafío, no solamente en Tarma, el desafío en todo el Perú, donde se ha movilizado ejércitos, la colombianización, la chilenización, la argentinización. ¿Cómo puedes parar esa movilización, ¿no? Y acá me quedo, y muchísimas gracias, y les agradezco por la invitación y por haber aprendido tanto de este panel en el día, digamos, del natalicio del general Otero. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu participación. Interesantísimo todo lo que has mencionado. Difícil tratar de resumir. Solo quisiera puntualizar esa relación tan compleja entre guerra, guerra política, ¿no? Entre guerra política y gobierno, en realidad. Y cómo a través de Otero se puede pensar una manera alternativa de razonar la guerra en esta región. Pero como el resto, los otros historiadores lo han mencionado, también una mirada continental. También me parece muy importante, muy sugerente, pensar a Otero como parte de una tendencia, ¿no? De un grupo social, como lo ha enfatizado muy bien Carmen, Cristian y Gonzalo y Víctor. Entonces, a mí lo único que me queda es agradecerles a todos por su participación, agradecer a la Municipalidad de Tarma por auspiciar este tipo de actividades, este tipo de eventos, y también quisiera mencionar el enorme trabajo que despliega Lorena Silva, que está acá con nosotros. Ella es gerente de Relaciones Públicas de San Marcos. En realidad nos conocemos ya hace un par de años y yo quiero felicitarla públicamente por el empeño que tiene en organizar este tipo de eventos, auspiciar una serie de actividades que están vinculadas no solo a Tarma, sino a toda la región. Bueno, entonces, una vez más, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carmen, Gonzalo, muchas gracias, Víctor, Lorena, Javier, Enrique. Ha sido me parece una velada sumamente productiva. He tomado nota creo que todos han hecho lo mismo. Se han establecido grandes ideas y se ha establecido una línea de investigación. Exacto. Entonces, seguramente nos vamos a ver pronto.
Buenas Lorena, no sé si tienes algunas palabras para terminar. Seguramente nos vamos a ver pronto. Solamente, ¿Algunas palabras para terminar? sí, don Gustavo, muchas gracias. Solamente agradecer muchísimo a todos ustedes, de verdad que han engalanado este evento. Gracias en nombre de la Municipalidad Provincial de Tarma. Doctora, muchísimas gracias por esos puntos que usted siempre pone. A todos los historiadores, de verdad, sus aportes han sido magníficos y creo que nos alegra y enorgullece muchísimo como tarmeños que nuestra acta de independencia esté vigente hasta el día de hoy, existente, y por supuesto esperemos que en algún momento también nuestra nación pueda brindarle el espacio necesario como un patrimonio cultural, que es lo que queremos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches en nombre de la municipalidad. noches. Buenas noches. Bicentenario del Perú, 2021. Bicentenario del Perú, 2021. Bicentenario del Perú, 2021.